Hola querida familia, espero que anden bien. Bueno, dentro de ratito vamos a empezar con Biblia en mano, son y 58, ¿sí? Tengo atrasado por un minuto el reloj. Hola Rita, ¿cómo va? Espero que bien. Corazón bien preparado, también la Sagrada Escritura, si la tenés en mano, una libretita para anotar. Recuerden que el tema de hoy es hermano, padre, cómo nos tienen que llamar a los curas. También está justificado eso, nos pueden llamar de diferentes maneras. Gastón, vos, señor, caballero. Pero hay algo que nos identifica más a nosotros, que nos pueden llamar hermano, que es el de padre, ¿sí? Que es, no sé si se escucha bien, si se ve bien, espero que sí. Hola Rita, bueno, ya te había saludado. Sole González, Ricardo Jerónimo Solís, el sacristán de acá, muy bien. El muchacho de los mandados de la parroquia, qué bien. Gran atleta y corredor. Arreglo el sonido, ¿se escucha bien? Se escucha de 10. Bueno, gracias Rita. Hola Ye, ¿cómo va? Espero que bien. Buenas noches, Sole. Bueno, tenete la Biblia preparada. Tenete un apuntecito, siempre conviene. También tenete el mate, ¿sí? Y bueno, recordar que esto lo dejo yo ya en el muro de Facebook, pero también lo están compartiendo el padre Leonardo con Rita, creo, y en la página, en el canal de YouTube Divino Cordero, que después lo vamos a subir acá, a compartir el canal. Suscríbanse, ¿sí? Y que tiene algunos materiales muy lindos para la vida práctica de los fieles laicos, ¿sí? Arreglar el sonido, dice. Bueno, se ve que anda mal. Romy, ¿cómo va? Espero que bien, perfecto, me dice la Sole. Bueno, nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te pedimos que nos acompañe en este momento, que podamos dar razón de la esperanza que hemos recibido, que amemos lo que se nos transmitió por medio de la Santa Tradición y la Sagrada Escritura, por medio de la revelación, que nuestros padres nos han transmitido, la fe en Jesús, que no desconfiemos sino que ahondemos. En este momento ponemos a todas las personas que nos han transmitido la fe, que nos han acercado a Jesús de alguna u otra manera. En mi caso, toda mi familia, porque toda mi familia es creyente y practicante y celebrante, así que, y profesante también, ¿sí? Así que profesan, creen, siguen, celebran. Te pedimos que nos acompañe en este día, que no sirva esto para atacar a los demás, sino para mostrar la belleza de la fe católica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pablito Bravo, mirá, qué grande. Y Gisela Moscardini también la saludamos. Bueno, ¿cómo nos llaman a nosotros? Un poquitito ahí decíamos. Me llaman Gastón, me llaman señor, me llaman caballero algunas veces, que son personas que no creen, o son de otros cultos o de otras sectas. Entonces le tienen miedo a llamar a las cosas por su nombre, o porque creen que va a generar dependencia. También nos llaman padre, nos llaman presbítero quiere decir anciano.
nos llaman sacerdote, sacerdote también. Bueno, para iniciar en este momento hay que explicar que hay algo que se llama analogía, que son imágenes. ¿Se acuerdan la primera vez que decíamos que Jesús utilizaba imágenes para explicar, partiendo de las cosas sensibles a lo invisible, de lo visible a lo invisible? También nosotros seguimos esa tradición del Señor de tener imágenes para explicar algo mucho más profundo, un misterio tan grande. Porque uno solo es el Padre con mayúscula, que es Dios, y nosotros somos sus hijos en el Hijo, ¿sí? Incluso la imagen hijo también es para demostrar la dependencia. Bueno, y por ahí tenemos tenemos mucho recelo, tenemos miedo de decir, yo me fui a tomar mate con el Padre, bueno, ahora no se puede, O, por ejemplo, me fui a conversar un ratito con el Padre Sergio, el Padre Néstor, el Padre Gastón. O si tengo un amigo sacerdote, yo tengo un amigo que es cura, que es padre. Cura, además se dice por la cura de alma. Yo, por ejemplo, no soy cura, sino que soy vicario, ¿sí? No soy del todo responsable, ¿sí? Bueno, saludamos a Claudia, a Nico Olmedo. Hola padre, saludo desde Roque Pérez, Buenos Aires. Muy bellas palabras. Gracias, Nico. ¿Qué andás haciendo por allá? Y Gisela Acosta, Quique Medina también. Bueno, y por ahí nos achicamos. Entonces, este espacio va a seguir, sirve más que nada, no para atacar, sino para amar lo que somos católicos. Y que nuestra fe tiene un fundamento que es Jesús, pero tiene también un fundamento de tradición, un fundamento de fe y un fundamento de razón, ¿sí? Por eso San Pedro va a decir, den razones de la esperanza que han recibido. Bueno, y nos damos cuenta que muchos de las otras religiones tienen miedo de llamarnos padre a los sacerdotes. Y aunque saben muy bien que es costumbre llamar al ministro de la Iglesia católica como padre. Algunos me dicen caballero, otros me dicen señor, en el mejor de los casos. También me llaman hermano, a mí también me gusta que me llamen hermano, ¿sí? También hay algunos que dicen señor sacerdote, y la gente por ahí cree que en lo común dicen que bueno, cuando yo era chiquitito, yo creía que en catequesis que los sacerdotes habían matado a Jesús, pero eran los sacerdotes de ese tiempo, ¿sí? De la antigua alianza. Bueno, no importa cómo llamen o qué piensen de nosotros. Sé que Dios conoce los pensamientos más íntimos y sé que Dios me va a juzgar, ¿sí? Bueno, en este espacio quiero explicarle de dónde viene este nombre Padre. Luego, en otra carta le hablaré, bueno, de los sacerdotes. En otro espacio le voy a hablar a los sacerdotes, de los que dicen que mataron al Señor. Bueno, si vamos al texto bíblico, que siempre nos fundamentan, dice, no hay que llamar Padre porque tienen un solo Padre, a nadie llamen Padre, va a decir el Señor Jesús en Mateo 23, del 8 al 9, porque tienen un solo Padre, y ese es Dios, ni a nadie llame Maestro, porque como era uno solo el Maestro, Dios, ¿sí? Por eso siempre nos dicen eso, nos salen con ese texto. Me gusta que me digan hermano muchas veces pero no deben pensar que cometen algún pecado si me llaman padre. Seguramente han escuchado ese texto bíblico que acabo de escribir. Tampoco deben decirle padre a nadie en la tierra, porque tienen un solo Padre con mayúscula, que está en el cielo, dice Jesús. Y por eso piensan muchos que no deben decir padre a ningún sacerdote. Bueno, queridos amigos, leyendo bien toda la Biblia, no cortada, sino leyéndola bien,
nos damos cuenta que la Sagrada Escritura hace siempre una distinción entre Padre como título de honor reservado al Dios único y fuente y fin de todas las cosas, y Padre con minúscula, es decir, Padre al que da la vida humana, o el Padre espiritual. Papá, le digo a mi papá, a Ramón Hipólito Ríos, le digo papá, le digo mi padre terrenal es Ramón, ¿sí? Entonces, y cuando alguien engendra a nivel espiritual, cuando te da la fe, ese es mi padre, ¿sí? Espiritual. Entonces, por ahí no achicarnos en esto, sino mostrarle la belleza de la fe. Lo mismo sucede con la palabra maestro. El único maestro con mayúscula es Dios, pero no quita que entre nosotros haya maestro. Mi mamá, Hilda, fue mi maestra durante muchísimos años, toda la primaria, y 3 años de la secundaria fue mi maestra, 2 años de la secundaria. Y si me preguntan quién fue mi maestro o maestra, le digo, mi maestra fue mi mamá. Yo vivía en la escuela rural. Lo mismo pasa con con este término de maestro. No quita nunca que a otros llamemos maestro, ¿sí? Y un padre y maestro, en letra grande, es Dios único y nadie puede apropiarse de ese título. Voy a poner en silenciar porque si no van a estar llegando los mensajes. Dios es el único Padre con mayúscula y es el único Padre, el único Maestro con mayúscula. Ahora bien, entre nosotros puede haber muchos padres y muchos maestros en cuanto a que participamos de alguna manera de esa paternidad divina. Cuando expresamos el amor que se da, le da la vida al otro, decimos Padre con minúscula. Decimos Padre con minúscula, porque participa de ese gran amor del Padre con mayúscula. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca del nombre Padre? Vamos a buscar, si tenés en la Biblia, 1 Corinto, lo voy a poner, no es de Coronda, sino de Corintos, así se abrevia, capítulo 8, versículo 6, vamos a buscar, ¿sí? La Biblia nos dice claramente que Dios es el único Padre y Maestro. Dios es el único Padre, fuente y origen de todas las cosas. Dice el apóstol, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. El Padre, Dios, hizo todas las cosas y nosotros existimos por Él. 1 Corintios 8, 6. Según el texto bíblico, está muy claro que no debemos dar este título divino a nadie más que a Dios. Es un título divino que le corresponde a Él. Él es el Padre y Maestro por naturaleza, pero con mayúscula. En Él está el origen del bien, de la vida y de toda sabiduría. Veamos entonces el contexto de la frase de Jesús de San Mateo. En el Evangelio de Mateo capítulo 23, en un largo discurso, Jesús acusa a los fariseos y a los maestros de la ley porque a ellos les gustaba mucho usar ese título de honor. Chapeaban, se hacían lo importante, aparentaban. Se consideran autorizados para interpretar la ley de Moisés. Versículo 2 del capítulo 23. Le gusta llevar en la frente y en el brazo las partes de la Sagrada Escritura, porque acá llevan un rollito y acá también en las palmas de la mano llevan un pedacito de la Torá. Versículo 6. Y quieren que la gente los salude con todo respeto por las calles y que le llamen maestro. Versículo 7. En este contexto Jesús va a decir, pero ustedes no deben hacer que la gente le llame maestro, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro, que es Cristo.
Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Versículo 8, versículo 9. El que es mayor de ustedes será el que los sirve a los demás. Porque el que se hace grande será humillado, pero el que se humilla será hecho grande. Jesús no está atacando al título, ¿sí? Sabemos que título con mayúsculas para Dios, leerlo de todo nombre, no lo ataca en sí, sino que apunta más a la humildad. El que se humilla será ensalzado. Esa es la enseñanza. Ahí está el acento, ¿sí? Entonces, en el contexto se tiene que leer el texto, ¿sí? Porque si sacamos, recortamos parte de la Biblia, le podemos decir cada cosa, incluso hasta justificarnos del pecado. Bueno, querido hermano, está muy claro que Jesús no quiere que demos título de honor a ningún miembro de la comunidad. Pero no debemos pensar que Jesús quiere terminar con toda la autoridad entre nosotros, sino que pide que haya responsables en la comunidad de los creyentes, que sirvan con mucha humildad al pueblo, y que su autoridad no debe opacar al único Padre que es Dios. Lo que importa en realidad no es el título que se da a los responsables de la comunidad, sino el servicio, y esto subrayarlo bien, el servicio humilde que prestan a sus hermanos. Por eso el cura no es el capataz, no es el manda más, sino el servidor, el que tiene que primeriar en el servicio, a imagen de Jesús, que no esperó que nadie se levante antes que él, sino que él agarró, tomó una toalla y se puso a lavar los pies. Y para expresar este servicio de paternidad espiritual, es que desde hace muchos siglos el pueblo cristiano llama por acomodación, con minúscula, padres a los sacerdotes. Bueno, y uno se puede preguntar, bueno, ¿y Jesús cómo queda en todo esto? Jesús llama a Dios mi Padre, ¿sí? Mi Padre, es bien personal. Jesús, en su condición de verbo encarnado como hombre, se define como el Hijo único del Padre por naturaleza. Mi Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo. Y aquello a quien es el Hijo se lo da a conocer. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27 es el textito que yo te recité recién. Estos textos nos hacen ver que hay una relación íntima y única entre el Padre y el Hijo. Jesús es el único que puede llamar a Padre con propiedad. Lo puede llamar a Dios mi Padre. El que lo puede llamar con autoridad es el mismo Jesús. Él es su Hijo por naturaleza. Ahora bien, nosotros también llamamos a Dios nuestro Padre, pero por adopción, porque somos hijos en el Hijo. Ya que por el poder del Espíritu Santo somos hijos de Dios. Jesús es el Hijo por naturaleza, nosotros somos hijos por adopción. Dios es el único Padre, fuente y fin de todas las cosas, y nosotros no debemos dar a nadie ese título divino. ¿Sí? Esto es lo que quería decir Jesús en el discurso, que no hay que poner a nadie por Dios, sino solamente Dios. Que el lugar de Dios le corresponde solamente a Dios, no al dinero, no al placer, no a tal persona, no al... sino a Dios. Y al decir Padre o al decir Maestro, ¿sí?, lo estamos diciendo por participación, como decimos por participación, hijos, por más que seamos hijos por adopción o hijos en el Hijo. Y podríamos decir también que a nadie llaméis pastor, porque uno solo el pastor, Yahvé, Dios, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Entonces, ¿en qué quedamos?
Esto es lo que quería decir Jesús en su discurso contra los fariseos y los maestros de la ley, que se apropiaban de los títulos divinos, que jugaban a ser Dios, capaz de absolver o condenar, ¿sí? Pero Dios no quería decir ni que los hijos los llamen padre a su papá, ni que en una comunidad cristiana los fieles puedan llamar a su sacerdote padre. El texto también dice: no llamen maestro a nadie, porque uno solo es su maestro. Cierto que Jesús es el único maestro, fuente de toda la verdad y toda la sabiduría, y esto lo va a buscar en Juan 18. Juan 18, confrontar con eso. Él es la fuente de la verdad y de la sabiduría. Pero Dios no se opone a que llamemos maestro por participación a un profesor, a un carpintero, maestro albañil, maestro de obra. El argumento es idéntico. Entendidas así todas las cosas, ni la palabra padre ni la palabra maestro son títulos exclusivos de Dios, sino que por acomodación, por analogía, los aplicamos a la persona, en cuanto que refleja un destellito del amor de Dios. Y así es que tanto la palabra padre y como la palabra maestro forman parte del lenguaje común corriente que empleamos a diario para conversar y para entendernos entre nosotros mismos. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu papá? Mi papá con mayúscula es Dios. Papá con minúscula, el terrenal, Ramón. En consecuencia, un hijo puede llamar papá, padre, o a su padre espiritual o al sacerdote, puede llamar maestro a su profesor y a su maestro de obra. Y la misma Sagrada Escritura no tiene ningún problema en usar estos nombres. Jesús mismo dijo: honra a tu padre y a tu madre. Lucas 18, después lo buscan, pero yo lo voy diciendo todo junto. Se lo digo mientras lo voy leyendo, ¿sí? Y el apóstol San Pablo lo repite varias veces. Hijos, le dice. Si ellos son hijos, porque él es el padre espiritual. Hijos, su deber como creyente es obedecer a sus padres, porque es lo justo. Efesios, van a encontrar esto, así que Efesios 6.1, me comí la comita, 6.1, van a encontrar ese. Si el apóstol llama hijos en la fe, significa que los hijos igualmente lo pueden llamar padre. Colosenses, no colonenses, de Colón, sino de Colosas, Colosenses. Y Timoteo, pongo primera Timoteo porque hay dos cartas de Timoteo. Tim, le pongo, que ustedes ya saben, más o menos. Perdón, me equivoqué. Era Timoteo, no tiene segunda carta. Qué burro. 1, versículo 1-2. Según la interpretación de los queridos hermanos separados, que no trepidan en sacar los textos bíblicos fuera de su verdadero contexto, tampoco podríamos llamar maestro a nadie. No podríamos llamar pastor, no podríamos llamar anciano a nadie. Ya que en la misma cita bíblica Jesús nos dice que no se dejen llamar maestro. Si esto lo recortamos, al horno todo, no podemos usar ninguna palabra. Y sin embargo, todo el mundo llama el maestro carpintero, el maestro albañil, y nadie se le debe ocurrir que va contra del evangelio. Bueno, y hay una paternidad espiritual, la paternidad espiritual del apóstol. La Biblia nos habla también
de una paternidad espiritual. El apóstol Pablo proclama al patriarca Abraham como padre de la fe en Romanos 4. Pero no es Dios el único. Bueno, Romanos 4 va a decir que Abraham es el padre de la fe. Abraham viene a ser padre de todos los que tienen fe, dice el apóstol. El apóstol Juan da a los ancianos, presbíteros, a los ancianos responsables de la comunidad, el nombre de padre. Y acá está Primera de Juan, vamos a buscar después, Primera de Juan 2:13. Hay muchas citas bíblicas, así que hoy les quiebro el brazo, calculo. 13, 14. La vamos a buscar a ver qué nos dice. Están casi al final. Lo va a buscar. Antes del Apocalipsis va a estar la primera de Juan. Juan 2, del 13 al 14. Va a decir así: Padres, les escribo porque ustedes conocen al que existe del principio. Jóvenes, les escribo porque ustedes han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. Juan está diciendo que son sus hijos. Padre, les he escrito porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Aquel que conoce y transmite estas cosas de la revelación es Padre espiritual. ¿Sí? Le está hablando, a los destinatarios de la carta, a los encargados de la comunidad, que son los ancianos, que son los presbíteros, que son los padres. Seguimos. También en sus cartas los apóstoles llaman a los creyentes con el nombre de hijitos. Lo encontramos. Apareció el gatito. No está acá, qué cosa. Anda buscando al dueño. Hijitos míos, va a decir Gálatas 4:19. Nos va a decir eso. Y Primera Juan 1-2. Del 18 al 28. Si el apóstol les llama hijos, porque ellos son padres, pero no carnales, son espirituales. Hola, Tama Escobedo. Hacemos un cortecito, seguimos saludando. Juana, Jimena Grismado, Silvia Peralta, Nelly Teresita, buenas noches, Juli Martín, mira la Juli. Analia Tarragona, Romy, Leandro Laurito, Nancy Larbono, nunca me acuerdo cómo se pronuncia, Norma Convin, Galice, Andrés Mejía, qué grande, Camila Costa, Claudia Solís, Raquel Martineto. ¿Y tenemos más? No tenemos más, creo. Timoteo, el colaborador del apóstol San Pablo, es llamado a cuatro voces con el nombre de hijo en la fe. Primera Timoteo 2, 18. Segunda Timoteo 1, 2 y 2:1, al revés. Yo, Pablo, ya anciano y ahora preso, te pido un favor para Onésimo, a quien ha llegado a ser mi hijo espiritual, Filemón, lo vamos a poner así, no me acuerdo. Filemón 10. La cartita, el versículo no tiene capítulo, así que Y dice así: en otro texto, el apóstol Pablo también se presenta como un padre.
Ustedes ya saben cómo Timoteo ha demostrado su virtud y cómo ha servido en la predicación del mensaje, como un hijo que ayuda a su padre. Filipenses 2:22. Filipenses 2:22. Está fácil de recordar. Bueno, queridos hermanos y queridos amigos, este es el sentido por el cual la Iglesia Católica usa el nombre de Padre para indicar al pastor o ministro de la comunidad de los creyentes. No es ni de lejos con el intento de apropiarse del lugar de Dios. Ahora bien, para evitar confusiones y para no dar motivo de escándalo farisaico, en algunos países la Iglesia Católica utiliza otras palabras para designar a sus sacerdotes. En Alemania, por ejemplo, se usa la palabra pastor con el acento en la A para referirse al sacerdote católico y pastor con el acento en la O para referirse al ministro evangélico. En Chile, por ejemplo, que acá cerca se llama el nombre de pastor cuando nos referimos al señor obispo, dice. En Francia se llama al sacerdote con el título de l'abbé, que sería así un padre, pero ahí viene abad, de ahí viene abba, padre, ¿no es cierto? En Cataluña, en España, se llama mosem, pero en América Latina está arraigada la costumbre de llamarlo padre. Don, le llaman en italiano, don, prete, ¿sí? Prete, il prete cuando nos referimos a la persona ausente, don cuando está presente, don Gastón está presente, entonces bueno, en otros países dom con M se le escribe también. Quienes tengan dificultad de que le llamen hermano, es que también es una hermosa palabra esa para llamar hermano, ¿sí? Pero entendida así las cosas, se puede usar la palabra padre, maestro, sin que ello signifique un agravio ni una ofensa a Dios. Se trata simplemente de una paternidad espiritual, de un acompañamiento espiritual. Lo que importa es ser un servidor de la comunidad. No es una cuestión del nombre, de un título honorífico. Lo que importa es que el sacerdote sea ministro, o ministro sea un servidor de la comunidad. Si no lo es, ahí sí hay una contradicción. Por más que se use nombres, títulos muy serviciales, para nada coincide y coincide. Esta es la actitud, y esta actitud se manifiesta cuando los fieles tratan al pastor o al sacerdote como un semidios. Yo me acuerdo que incluso al Papa, ¿no es cierto?, lo trataban así como un semidios. Una vez una monjita dice, estaba en la clase de catequesis en la concepción antigua, que ir al baño parecía un pecado. Y uno de los chicos de catequesis le dijo, madre, justamente le dicen madre también a la monja, hermana, madre, ¿el Santo Padre va al baño? Y él dijo, sí, pero poquitito, como que hicieron un agravio, o habrá sido seco de vientre en aquel entonces, mil disculpas por el chiste, pero siempre como que lo tenía, es ilustrativo nomás. Bueno, y esta actitud se manifiesta cuando no coinciden, ¿viste? Los fariseos no reconocieron la autoridad de Dios, sino que simplemente se la apropiaron. Se sentaron en el trono de Moisés, Mateo 23:2. Toda autoridad de la Iglesia debe fundamentarse en la fraternidad y en el servicio a Dios y a los hermanos. El que enseña y dirige la comunidad es también un hombre pecador y no debe sentirse como los grandes del mundo, sino que debe ser un amigo, un hermano, un padre, un servidor en Cristo Jesús. Así que, referente
Así que referente al nombre hermano, padre, pastor, hay que decirlo una vez más, lo que importa es el espíritu con que se dice más que la letra. ¿No dijo acaso el apóstol, la letra mata y el espíritu da vida? Si nosotros nos dejamos llevar por la letra mata, dijo el apóstol. Esto lo dijo en 2 Corintios, Corintios 3,6. Entonces, algunas preguntitas. ¿Qué nos dice el catecismo? ¿Quién nos creó y nos colocó en este mundo? Dios nos creó y nos colocó en este mundo. ¿Para qué nos creó Dios? Nos creó para que participáramos de su comunión de amor existente entre las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios hecho hombre para salvarnos, pero es el Hijo de Dios. ¿Dónde se hizo hombre Jesucristo? Jesucristo se hizo hombre en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María, cuando se encarna. ¿Para qué se encarnó el Verbo? Jesús, ¿no es cierto? El Verbo se encarnó para que conociéramos el amor de Dios Padre, para ser nuestro modelo de santidad y para que aprendamos a ser hijo y participar así de la naturaleza divina. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el que nos santifica, el abogado, el que nos defiende. Si el diablo acusa, él defiende, y que nos inspira, nos acompaña y hace que vivamos la vida, la ley interna, la ley del amor, la ley que nos hace capaces de amar a los que nos aman y el que nos hace amar incluso a los enemigos. Bueno, y cuestionario para ir terminando, llegamos a los 37 minutos. Cuestionario, pregunta número 1. Saludamos a Rosana Vanessa Degen. Padre, una pregunta. Todos los días estas transmisiones, no está más jodido, solamente los días martes y los días jueves a las 21 horas. Pero va a estar también en el canal de YouTube. Pueden suscribirse. Divino Cordero se llama, ¿sí? Adriana Torres dice: gracias Padre Gastón por tu enseñanza y bendiciones. Bueno. Pregunta número 1. ¿Qué dice? Esto lo van a hacer ustedes en casa. ¿Qué dice Mateo 23 del 8 al 9? Fácil. Si repasar el video está al principio. Todo está acá en esta transmisión. ¿Quién es el único Padre y Maestro en sentido propio? Recontra fácil. Tercera, ¿podemos atribuirnos atributos divinos? Yo soy Dios. ¿Puedo decir eso? Yo soy el creador de todo. 4. ¿Podemos, no obstante, utilizar la palabra Padre o Maestro en el sentido figurado, acomodado o analógico? Análogo, mejor dicho. ¿Qué dice al respecto la Biblia sobre Jesús? ¿A quién era obediente Jesús? ¿Se utiliza en la Biblia la palabra Padre aplicada a los papás? También está ahí, con cita bíblica, lo puedes poner, con Biblia en mano. ¿Se reconoce en la Biblia una paternidad de los hijos en la fe? ¿Cuál fue la práctica del pueblo de Dios al respecto? ¿Cuál fue la práctica de Pablo al respecto? ¿Podemos en este sentido decir Padre al sacerdote que nos engendra en la fe y Maestro al profesor o carpintero? Y lo fundamental, que en esto terminan los versículos de Mateo 23, del 9 al siguiente.
¿Cuál es la actitud de fondo de todo servidor de la comunidad? ¿Cómo tiene que ser? Si no se ensañen con los curas de tu comunidad, pero sí, si tenés la oportunidad como propósito de decirle, si vos ves que un servidor, que es que alguien, que es un hermano, que es una persona que te escucha, que está ahí, agradecele. Así como los papás se ocupan de sus hijos, se preocupan, y están ahí cuando lo necesitan, así el sacerdote católico es padre, porque está ahí, no solamente engendra en la fe, sino que está ahí para dar la ración de alimento, el alimento que es Jesús, cuando los hijos lo necesitan, cuando necesitan el responso, cuando necesitan una palabra de aliento, cuando necesita que te bendiga la casa, cuando necesita que te hagan dirección espiritual, cuando necesita que te enseñe, cuando necesita que compartir algo, bueno, agradecerle, rezar por él y agradecerle. Si tenés, va a ser un gestito muy lindo. Bueno, para el próximo, el jueves, vamos a dar el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Sí? Porque en todo el momento de la humanidad siempre se preguntaron: ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Qué significa la palabra, la numeración, mejor dicho, 666? Bueno, saludo ahí a Betiana Leritier y a Yelén, Yelén y Silvio. Bueno, quiero que Luciana Gallo dice: tarde hoy y no puedo escucharte. Dice: ay, se me perdió. Sonia Aguilar, Teresita, bueno, Evangelina Páez, mira. Daniel Villalba, mira Centeno a full ahí. Diego Luis, Padre Gastón, ya me puse en campaña con hacer un libro, con lo que me mandó. Bueno, los que quieran este material me lo pueden pedir. En el otro video está mi contacto, así que lo pueden ir también, lo pueden tener en PDF en su celular. Quien le interese, se lo voy pasando. No tengo no tengo ningún reparo. Lo importante es que amemos lo que somos, no tengamos vergüenza del evangelio que hemos recibido, que nada de lo que creemos que la iglesia nos ha transmitido es para que nosotros nos perdamos, ¿sí? Sino para que caminemos todos juntos hacia el cielo. Hay que conocer la iglesia, hay que conocerla adentro, hay que conocer la Santa Tradición, la Sagrada Escritura entera y no recortada, y amar lo que sos, no avergonzarte de ser católico, no avergonzarte del evangelio que nos han transmitido. Rita Miño dice: gracias, Padre, hermosa charla. Orar y agradecer a quienes nos acercan a Cristo, Eucaristía, nuestro sacerdote. Pablo Bravo dice: saludos, manda Corina y Facu. Mirá, qué lindo que se acuerden de un servidor, che. Me faltó alguno saludar. Bueno, Maquel, ahí. Alberto Martina, Nico Romero, Gisela Moscardini, bueno, y nadie más, creo. Ya estamos. Gisela Costa, Silvina y Marilyn. Y nadie más. Bueno, que Jesús te super e hiper bendiga, que la Santísima Virgen te acompañe, te ilumine, y que puedas profundizar esta fe que tenemos, que nos han transmitido con mucho amor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 41 minutos hemos transmitido, 44, perdón, me pasé
Y Vanina Barinaga, saludos, hi, dice, que andes muy bien, bendecida noche.